Tema alquileres. Se conoció una encuesta nacional inquilina que muestra datos aterradores. Las familias ya destinan el 50% de sus ingresos a pagar un alquiler y una de cada cuatro familias ha tenido que mudarse por no poder pagar el alquiler. También en términos de costos del alquiler, cuando se comparan los periodos antes de mi ley y después de mi ley, los contratos ahora son 35% más caros en relación con los contratos que se habían celebrado antes de dejar sin efecto la Ley Nacional de Alquileres. Todas pálidas, todas noticias malas para el pueblo bonaerense, para el pueblo argentino. Pobreza e indigencia. La semana pasada se conocieron los datos del INDEC. En el segundo trimestre de este año, en comparación con el año pasado, el 52,9% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Esto es un aumento respecto del mismo periodo del año pasado de 11,2 puntos porcentuales. En el caso de la indigencia, el 18,1% de las personas se encuentran por debajo de la línea de indigencia, son 6,2 puntos porcentuales por encima de los niveles del mismo periodo del año pasado. Siguiendo con los datos del INDEC, el 66%, es decir, 2/3 de las personas, de los jóvenes, de los niños de entre 0 y 14 años en Argentina, está en hogares por debajo de la línea de pobreza. Y en materia de distribución del ingreso, que se mide a través del coeficiente de Gini, cuanto más alto es el coeficiente de Gini, mayor es la desigualdad en la distribución del ingreso, cuanto más bajo es mayor la igualdad en la distribución del ingreso. Aumentó al 0,436 del 0,417 del año pasado. Es decir, no solo que tenemos más pobreza, no solo que tenemos más indigencia, sino que tenemos peor distribución del ingreso. Es decir, que los ricos ganan más, los pobres ganan menos. Esta es la situación general. Y también últimos dos datos que doy. En primer lugar, en materia de recaudación y coparticipación, de acuerdo con un estudio del CEPA, la coparticipación federal cayó 2%, obviamente eso impacta en los recursos de la provincia de Buenos Aires, esto para el mes de septiembre, y la recaudación del IVA, que es un impuesto muy vinculado al consumo, obviamente cayó el 15,5%, y las ganancias, que es un indicador, un impuesto muy vinculado con la actividad, se redujo un 13%. Por último, algo a lo que me voy a referir después, las universidades. Las transferencias a las universidades nacionales cayeron más del 30% en los primeros 9 meses de este año con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es información de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, ASAP. Lamento tener que dar todas estas noticias, pero me parece que es la única forma de que entremos en consideración de la gravedad de la situación económica, social, productiva, de la economía, de las inversiones, del consumo, etcétera. Me parece que es un ejercicio que tenemos que hacer para tomar cartas políticamente en el asunto y seguir reclamándole al presidente Milei que cambie las políticas económicas, al ministro Caputo que cambie las medidas económicas, las políticas económicas, porque con este rumbo, lejos de suceder lo que habían comentado en un momento, lo que habían planteado en un momento, que si bien había que hacer un ajuste necesario, que rápidamente iba a rebotar, iba a haber un crecimiento en la forma de V corta, lo único que tenemos es una caída estrepitosa de todas las variables económicas y macroeconómicas. Somos Radio Noticias.